Reporte 100. Gracias al periodista Eduardo Manzanares de Mega Noticias, que está con nosotros desde el estado de Veracruz esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y toda la audiencia ya de Hermosillo. ¿Dónde está Miguel Ángel Yunes Márquez, Eduardo? Ahora sí que es la pregunta de los 64,000 pesos, querido Juan Carlos, no lo sabemos, ha roto comunicación con la coordinación de la bancada del Senado panista, ha roto comunicación, de hecho todo su equipo de trabajo. Esto es algo que no nada más los jarochos nos estamos preguntando, sino gran parte de México, sobre todo la gente que esté interesada en saber qué es lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial, a la par que en estos momentos, o hace unos momentos, la Secretaría de Gobernación daba a conocer las razones de la presidencia por hacer esta reforma, pues se sigue buscando hasta debajo de las piedras a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador, e incluso al papá, sí, a Miguel Ángel Yunes Linares, que es un suplente, hay que recordar, que tuvo la ocurrencia, la dirigencia nacional del PAN, de poner en la fórmula a padre e hijo. Originalmente iban los hermanos, iba Miguel Ángel, iba Fernando, quien ya había sido senador de la República en la anterior legislación, la anterior legislatura, alcalde de Veracruz, y decidió que fuera Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, quien lo acompañara en la fórmula del Senado. Y esto, pues, ahora sí que está poniendo a temblar a muchos, sobre todo por la forma en que se ha dado la campaña, las campañas, los dimes, los diretes, las acusaciones de parte de Miguel Ángel hacia Morena y de Morena hacia Miguel Ángel. Sí. Entonces, te pone a pensar muchas cosas, Juan Carlos. ¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez? ¿Quiénes son los Yunes, Eduardo? Los Yunes es una familia de muchos años de Veracruz, políticos desde luego, empresarios también, que iniciaron su vida política en el PRI. Miguel Ángel Yunes Linares fue secretario de Gobernación en la época de Chirinos, aquí en Veracruz. Hablamos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y era pues el poder detrás del poder realmente en el estado de Veracruz. Posteriormente Miguel Ángel Yunes Linares, sigo hablando del papá, sí, se pasa al Partido Acción Nacional y bueno, pues dirigió al ISSSTE, estuvo también en el Sistema Federal de Prisiones, hay que recordar esa escapada del Chapo Guzmán, y luego pues brinca al PAN. Ya cuando crecen sus hijos, también dos de ellos se interesan en la política. Miguel Ángel Yunes Márquez fue alcalde de Boca del Río, ha sido alcalde de Boca del Río en 2 ocasiones, y quiso contender por la gubernatura al estado de Veracruz, que la perdió con el actual gobernador Cuitlavo García Jiménez. Por su parte, Fernando también incursionó en la política. Él fue senador, ha sido diputado local, senador por Veracruz, alcalde del puerto de Veracruz, y bueno, pues ahora la parte de la diputación local para la próxima legislatura, que iniciaría en diciembre, Juan Carlos. ¿Y cuentan con una colección de investigaciones y de procesos legales todos los Yunes, Eduardo? No todos los Yunes, y qué bueno que me preguntas eso, Juan Carlos, porque la única carpeta de investigación pública que se conoce es la que se le abrió a Miguel Ángel Yunes Márquez por el tema electoral, sí, para que no pudiera llegar al Senado. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Miguel Ángel quiso contender por la gubernatura del estado, él demostró domicilio en el municipio conurbano de Boca del Río. Lo divide un camellón, a lo que es Veracruz y Boca del Río. Y él contendió con esa credencial de elector, con ese domicilio en Boca del Río. Antes de que pasaran los 3 años, vino el registro para candidatos a la alcaldía de Veracruz. No había pasado los 3 años por ley, y para ese entonces ella presenta una credencial de elector de Veracruz, esto para poder contender por la alcaldía de Veracruz. Obviamente el instituto, el organismo público local electoral, le niega la candidatura,
y es que entra la esposa, la actual alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. Entonces, esa es la única carpeta realmente abierta que se conoce, Juan Carlos. Por los demás, es de que se tiene una carpeta en la Fiscalía. ¿Quién lo dice? Morena. ¿Quiénes lo niegan? Obviamente los Yunes. De que podría haber, pero hasta el momento yo no lo he visto. Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por el Partido de Acción Nacional, es senador de primera minoría. Él quedó en segundo lugar en Veracruz. Así es, él quedó en segundo lugar. El primer lugar lo tiene el otro senador que es de Morena, el anterior delegado federal o delegado de los programas federales aquí en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sí, me escribe Pedro Pablo Chirinos ahorita a través del WhatsApp del noticiero y me dice: yo fui representante de Morena en el puerto de Veracruz y como representante del partido les pusimos varias denuncias a ambos hermanos, no solo por el fraude procesal y la falsificación de documentos, sino por delitos electorales de ambos. Son unos pillos de los pesados, pero a lo mejor, Pedro Pablo, ahora que si se confirma que se pasa a Morena, pues ya no van a ser pillos, van a ser patriotas, ¿no? Eso podría llegar a ser, porque eso es la constante que ha sucedido con la gente de Morena, con todos los priistas, panistas que se pasan a este partido político, que dejan de ser unos canallas y se convierten en próceres de la política mexicana. Efectivamente, se le impusieron varias denuncias a Miguel Ángel y al PAN, denuncias por las cuales el propio Tribunal Electoral la rechazó, y por eso es que rindió protesta Miguel Ángel. Por eso yo te decía de las carpetas de investigación abiertas, que las únicas que le conozco es por este proceso electoral, pero por enriquecimiento ilícito, por alguna otra tipo de denuncias ya penales, no las conocemos públicamente. Sí. Ayer Ricardo Rafael escribió una columna en Milenio, donde dice que Adán Augusto López le hizo varios ofrecimientos a los Yunes, a Yunes padre, a Yunes hijo y también al hermano de Miguel Ángel Yunes, que también tiene algunas investigaciones ahí, exalcalde de Veracruz también, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y que les ofreció pues desaparecer los expedientes, desaparecer las investigaciones si Miguel Ángel Yunes Márquez vota a favor de la reforma judicial. ¿Esto que dice Ricardo Rafael tiene sentido? Mira que desde mi punto de vista no tendría ningún sentido, porque ¿a qué grado de cinismo, de violar la ley estaríamos por parte de quien fuera secretario de Gobernación? Sí. Imagínate, Juan Carlos, que eso, que vamos a imaginar que es cierto. Vamos a permitir, independientemente quién sea, que se maneje de esa manera la política en México. Es decir, a ver, tú, para los intereses del gobierno federal, haz de cuenta que eres una blanca paloma, nunca hiciste nada, pero votas a favor. Y que esto sea cierto, sería un verdadero golpe realmente ahora sí que para lo que están queriendo reformar, que es la justicia. Sí. Entonces, se me hace un absurdo que si lo que se quiere reformar es la justicia, pues se pretende hacer justicia de esa manera. Entonces, ¿para qué tener un poder judicial? ¿Para qué tener entonces un poder legislativo? O incluso, ¿para qué tener entonces un poder ejecutivo? Que vamos a hacer lo que los políticos se les dé la gana, Juan. Sí. Esta postulación de Yunes Márquez al Senado de Veracruz, junto con su padre como compañero de fórmula, fue cuestionada, fue impugnada por PRI, PAN, PRD. ¿Hubo alguien que se inconformara o tuvo el apoyo de panistas, priistas y perredistas en el estado de Veracruz? Tuvo el apoyo, sí, porque a final de cuentas, Juan Carlos, con esta absurda unión que se hizo de PRI, PAN, PRD, pues todos los priistas callaron en su momento, los panistas hicieron lo propio y los perredistas pues también. ¿Cuándo empezaron a hablar? Cuando se perdió. Lo mismo que sucedió con Alejandro Moreno. Fue Alejandro Moreno del PRI. ¿Por qué no lo hicieron antes de la campaña?
Sí. ¿A quién se le ocurre poner a padre e hijo al frente de la fórmula para el Senado? A ver, eso es antes de, no después de. Ahora sí que ya después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Entonces, ahí sí, los partidos políticos, con esa idea que tenían de ganar y que creían que haciendo esta coalición entre los partidos de oposición, quitando del camino a Movimiento Ciudadano, iban a obtener victorias que a la postre nos dimos cuenta que no sirvió absolutamente de nada para ellos. Entonces, la gente la gente llegada pues a los partidos que está reclamando ahora, pues ojalá mejor no lo hagan, porque pues esto se debe hacer antes, no después. Tú me preguntas si hubo quejas o no quejas, pues yo creo que los resultados hablan más que las quejas. Fue una apabullante derrota de la oposición, de los Yunes y demás, y las muestras están en los resultados. Miguel Ángel no pudo llevar a las urnas a Pepe Yunes, que no son primos, es simplemente una coincidencia de apellidos, a tener los mismos votos que él obtuvo cuando fue candidato a la gobernatura. San Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando fue candidato a la gobernatura, obtuvo más de 2.100.000 votos. Sí. Y no fueron los votos que obtuvo el PAN y la Alianza rumbo a la gobernatura de Veracruz. Entonces, a ese grado, pues incluso de disgusto de la gente, que si no abiertamente lo decían, pues lo demostraron en las urnas. Sí. ¿Aplica de lo de disfruten lo votado, pero a la inversa? No te entendí. Aplica, ya ves que críticos de Morena y críticos del régimen, cuando hay alguna situación polémica, salen con la frase o publican la frase, disfruten lo votado. O sea, aquí aplicaría ahora disfruten lo votado a la inversa hacia panistas, perredistas y priistas, si se confirma el voto de Yunes o la ausencia de Yunes para la reforma judicial. Si se confirma, yo no diría disfruten lo votado, sino disfruten lo no reclamado a tiempo. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el disfruten lo votado, se utilizó mal con el tema de Chalco y ya no, para mí por lo menos ya no tiene mucho sentido la frase, Juan Carlos. Con el tema de Chalco allá en el Estado de México, en lugar de preocuparnos por la gente que está viviendo bajo agua puerca, disfruten lo que votaron. Pues oye, ¿dónde quedó la solidaridad del mexicano? Claro. Entonces, a mí ya la frase no me hace mucho sentido del disfruten lo que votaron. Creo que debemos pensar más en positivo, tratar de dejar a un lado esa polarización que existe, y es, a ver, si yo no quiero que suceda lo que está pasando ahora con los Yunes, con los Monreal, con los Alessandra Rosado, con los que quieras ponerle de nombre y apellido, pues vamos a interesarnos un poco más en la política y empecemos a educar civismo a la población, porque si no, pues esto va a ser el cuento de nunca acabar. Y si se confirma la traición de Yunes Márquez y la dupla Yunes Linares, y votan a favor o no van, o se cambia Morena, que sería lo más absurdo que a mí se me pudiese llegar a ocurrir, que la gente también lo está diciendo y algunos medios, bueno, pues entonces nos convencerían una vez más que la política en México está al servicio de los que ostentan el poder, tal y como la columna de la que haces mención, Juan Carlos, es decir, es que les ofrecieron eliminar, y eso fue lo que ofreció Adán Augusto. O sea, es una prostitución tremenda de la política en México. Sí, pues vamos a saber la verdad ya en las próximas horas, Eduardo, porque hoy se somete al Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen en una primera lectura, y seguramente habrá también convocatoria para la segunda sesión de este dictamen, y por la noche, madrugada de mañana, se sometería ya a la votación la reforma judicial. Eduardo Manzanares, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias, Eduardo Manzanares, periodista veracruzano de Mega Noticias, con el análisis de quiénes son los Yunes. Reporte 100.